Hola, bienvenidos a este video en el que vamos a hablar sobre el texto Concepciones del arte sonoro de la musicóloga Helga de la Motte Haber. Al inicio del texto, ella comienza hablando cómo los artistas plásticos empezaron a incorporar el elemento sonoro como un elemento matérico más de la creación de sus obras, y así le da origen a lo que hoy conocemos como sound art o arte sonoro. Sin embargo, esta práctica no quedó solamente dentro de la disciplina de las artes visuales, sino que cada vez más distintos artistas provenientes de otras artes se comenzaron a sumar en esta práctica y de trabajar con materialidades sonoras. De esa forma, se convirtió en un gran problema para los teóricos, quienes intentaban tratar de definir qué era el arte sonoro, pero al tener una gran diversidad de obras tan disímiles entre sí, les era casi imposible encontrar una característica en común que pudiera aglomerarlos a todos ellos. Por lo tanto, hubo muchos intentos de definir qué es el arte sonoro, pero ninguno de ellos tuvo realmente éxito. Para la autora de este texto, uno de los conceptos por ahí más lindos es el concepto de Rosalind Krauss, quien acuñó el concepto paraguas. Quiere decir que es un concepto que acoge a un montón de artistas, a un montón de obras que por ahí no tenían espacio en las academias o en los espacios más tradicionales del arte. De hecho, la característica que tiene esta de nuevo género artístico, si lo podemos llamar así, es que se ubica en intersticios dentro de las categorías tradicionales del arte. Entre la pintura, la poesía, la música, la escultura, es en el medio de esas disciplinas donde el arte sonoro tiene su lugar. Bien, en este video vamos a hablar sobre 6 rasgos que la autora de este texto identifica en la gran mayoría de las obras de arte sonoro. El primero tiene que ver con esto que veníamos hablando recién del concepto paraguas. Esa característica que tiene el arte sonoro de tener una multiplicidad de obras que son muy diferentes entre sí y que son prácticamente imposibles de identificar dentro de un mismo género. Por eso el rasgo número 1 es que el arte sonoro es un arte que presenta obras autónomas. Los artistas sonoros por lo general toman elementos de la cotidianeidad, elementos que pertenecen a su universo más cercano y por lo tanto no son elementos que todo el mundo tiene o que cualquiera pueda acceder. De ese modo, ellos crean unas obras que son muy originales y novedosas. El rasgo número 2 es que el arte sonoro modifica el lugar, tanto sea in situ, el espacio físico en el que se crean las obras, como el lugar abstracto en el que se ubica el receptor de las obras. Las obras de arte sonoras suelen tener la particularidad de presentarse en espacios poco convencionales. A veces las podemos encontrar en galerías o museos, pero muchas veces están presentadas en espacios al aire libre o en algún edificio emblemático de alguna ciudad, o inclusive ni siquiera eso, a veces simplemente están en construcciones de las ciudades que uno no sabe realmente por qué. Y lo que hacen es modificar ese espacio en el que están presentadas las obras, ya que muchas veces las obras de arte sonoro invaden las paredes, invaden las columnas, los techos y toman así posesión del lugar y lo modifican. Pero no solamente hablamos de un espacio físico, sino también del lugar abstracto que ocupa el receptor. A lo largo de los años en la historia del arte siempre se habló de que el receptor tenía un rol pasivo. El público asistía a ver un concierto, una obra de arte, una obra de teatro y no hacía nada, iba y recibía toda la información y así se iba a su casa. Con el tiempo, los teóricos del arte empezaron a repensar el rol de la percepción del arte y llegaron a la conclusión de que en realidad el receptor sí toma un rol activo dentro de la interpretación del arte. De hecho, uno de los autores, como Umberto Eco, justamente acuña el concepto de obra abierta, dándole una nueva entidad al receptor. Empezaron a pensar que el público era un público activo que llegaba con una carga ideológica, con una tradición, con un complejo cultural encima mismo, y con todas esas características de ese público específico, ellos podían reinterpretar y pensar a la obra de múltiples maneras. Pero el arte sonoro apuesta todavía un poco más allá. Lo que ellos proponen es que el receptor sea parte de la obra en sí misma. Muchas veces, como por ejemplo en los casos de las esculturas sonoras, si el público no interviene en la obra no está completa. De hecho, muchas veces la obra ni siquiera suena si el receptor no interviene. Tenemos un montón de obras de arte sonoro donde justamente invitan al público a que sea parte de esa obra, completando así incluso la noción misma de la obra. El tercer rasgo que Helga de la Motte presenta en su texto es que el arte sonoro invita a repensar el espacio común. Utiliza un concepto que es tradicional de la fenomenología, que es el concepto de Vergegenwärtigung. Es un concepto que se puede traducir de muchas maneras, pero que en la edición en español que nosotros usamos
usando la traducen como presentificación. ¿Y qué quiere decir presentificación? Bueno, los teóricos del arte dicen que existen dos tipos de arte, la presentación en el arte y la presentificación en el arte. La presentación es cuando se expone en una obra de arte una cantidad de símbolos y elementos que al espectador lo hacen pensar en cosas que no están en sí mismas dentro de la obra de arte, pero que están sugiriéndolas o que son una alegoría o una metáfora de ello. Por lo tanto, cuando hablamos de presentación de arte, nos referimos por lo general a las artes tradicionales que justamente juegan con esa simbología, esa referencialidad y que nos invitan a pensar y a reflexionar sobre qué hay más allá de lo que estamos viendo en la obra. Mientras que la presentificación habla sobre elementos que están en el mismo lugar en el que estamos nosotros, los espectadores. Muchas veces nos hacen prestar atención a un elemento que estaba en la obra de arte pero que ni siquiera nos habíamos dado cuenta que estaba ahí. Por eso esta autora habla de repensar el espacio común, el espacio en el que estamos cohabitando con la obra de arte que a lo mejor tiene un secreto o algo escondido para que nosotros podamos develar. De hecho, la autora, para explicar esto un poco más en concreto, presenta un ejemplo de ella misma. En una iglesia en Alemania, Christina Kubich hizo una instalación sonora y que la autora del texto había asistido muchas veces a esa iglesia y nunca había notado hasta el momento de la instalación que en el atrio central de la iglesia había una placa que tenía unas frases escritas en muchos idiomas. Por ahí viene el lado de la presentificación, que depende cómo la invitación esté armada desde la obra de arte, uno puede llegar a detectar un montón de cosas en un mismo espacio que ni siquiera se había percatado que estaban. El cuarto rasgo que tienen las obras de arte sonoro es que transcurren en un tiempo limitado. De hecho, hay un juego de palabras muy interesante que se menciona en el texto que tiene que ver con la etimología de la palabra efímero y efeméride. Muchas veces podríamos pensar que esas dos palabras no tienen nada que ver entre sí. La efeméride más bien parece ser algo opuesto a algo que es efímero. En una efeméride lo que uno hace es conmemorar un suceso histórico que sucedió en un tiempo anterior. Por lo tanto, todos los años tenemos una fecha específica del año en la que conmemoramos ese suceso. Es algo que se perpetúa y que dura a lo largo del tiempo. Sin embargo, algo efímero es algo que es imposible de contener, es algo intangible y que se nos escapa. Por lo tanto, ¿en dónde tienen alguna similitud estas dos palabras? Bueno, no en vano comparten la misma raíz etimológica. De alguna manera, estas dos palabras sí tienen mucho en común. Tanto la efeméride como lo efímero es algo que uno espera que suceda y que sabe que va a suceder en un tiempo muy específico, en un tiempo muy cortito. La efeméride transcurre en un solo día a lo largo de todo un año. Y para que vuelva a suceder hay que esperar que suceda todo el año completo. De la misma forma, lo efímero es algo que uno puede estar esperando que suceda y sabe que cuando sucede eso va a durar muy poquito tiempo. Por lo tanto, muchas veces las obras de arte sonoras son obras que están en lugares que se ven afectadas por el medio ambiente o simplemente pueden estar en una galería de arte pero van a durar lo que dura una exposición y muy probablemente no se vuelvan a repetir esas mismas instalaciones, las mismas performances. Por lo tanto, es una característica intrínseca del arte sonoro la cuestión liminal, el tiempo limitado en el que transcurren esas obras. El quinto rasgo que tienen las obras de arte sonoro es que son multisensoriales. Y acá aparece una palabra que en la actualidad por ahí no está tan bien comprendida, que es el concepto de sinestesia. Helga de la Motte habla de que la sinestesia hoy en día simplemente la interpretamos como la relación entre un sonido y un color. Entonces surgen expresiones como escuchar colores o ver sonidos y parece que queda en una vaguedad o simplemente en un plano donde solamente intervienen dos sentidos. Si nos remontamos al origen de la palabra sinestesia, justamente lo que esta palabra trataba de representar era esa multisensorialidad o la puesta en práctica de todos los sentidos en simultáneo. Por lo tanto, hay otros sentidos que también intervienen. Y justamente esta es una característica del arte sonoro que busca quizás remarcar más un sentido que otro, pero que por lo general nos obliga a nosotros a poner en práctica muchos sentidos. Muchas veces aparecen cuestiones referidas al tacto. En el texto, de hecho, se habla de una muestra de arte que tenía como unos tubos que lanzaban aire y hacían presión sobre la piel. Muchas veces en las instalaciones hay cuestiones que tienen que ver con el olfato o con el gusto. Y bueno, principalmente sí, podemos decir que lo visual y lo sonoro están totalmente relacionados. Por último,
Helga de la Motte dice que el arte sonoro es un lente de aumento y también dice que es un enigma de la percepción humana. ¿Por qué dice que es una lente de aumento? Bueno, juega con este concepto poniéndolo en contraposición con un concepto que acuñaron sobre el arte tradicional que decían que era un caleidoscopio de sentido. Cuando una persona ve una obra de arte tradicional es como que encuentra un montón de elementos sueltos y que van flotando y van mutando en nuestra imaginación, pero pertenecen siempre a un plano muy abstracto, al plano imaginativo. Mientras que las obras de arte sonoro lo que tratan de hacer es justamente llamar nuestra atención, que hagamos un foco, un zoom específico en alguna cuestión que teníamos al lado y no nos habíamos dado cuenta. Cuestiones de la naturaleza o del lugar en el que estamos habitando, o incluso cuestiones que tienen que ver con los sonidos que nosotros mismos producimos. Esta cuestión de la percepción humana, que tiene que ver con lo que hablábamos hace un ratito de la sinestesia, es algo muy curioso porque por lo general uno empieza a transitar la experiencia de una obra determinada de arte sonoro desde un sentido y muchas veces no nos damos cuenta que sin querer estamos ya activando otros sentidos y poniéndolos en práctica, y de alguna manera, aunque estemos enfocados en un sentido, este al ser activado hace un reflejo al resto de nuestros sentidos. Al fin y al cabo pertenecen todos los sentidos a un mismo cuerpo humano. Es muy interesante ver cómo gracias a estas experiencias estéticas que vivimos con las obras de arte sonoro surgen un nuevo universo que tiene que ver con la percepción humana y que al fin y al cabo no deja de ser para nosotros un gran enigma. Bueno, espero que les haya servido y que les haya gustado este video. Nos vemos la próxima.